Hola, yo soy Nicolás Dutruz y voy a comenzar con mi proyecto final de física. Bueno, la primera pregunta es ¿quién desarrolló el primer motor eléctrico a corriente directa? Y en la década de 1740 se comenzaron con las primeras investigaciones en busca de un motor eléctrico. Entonces, hasta la década de 1740 fue que el escocés Andrew Gordon comenzó con estas investigaciones. Como consecuencia, científicos como Michael Faraday y Joseph Henry fueron los primeros en experimentar y en perfeccionar esta técnica o estos artefactos. Estos lo que hicieron fue experimentar con campos electromagnéticos y descubrieron cómo convertir energía eléctrica a energía mecánica. Se dice que el padre del motor eléctrico fue Michael Faraday, británico, que en 1821 demostró que por medios electromagnéticos el principio de la conversión de energía eléctrica a mecánica. Lo que este personaje hizo fue sumergir un alambre de hierro por un extremo en un envase lleno de mercurio. Entonces se le introdujo un imán. Lo que pasó fue que el alambre comenzó a rotar alrededor del imán, en cuanto se le suministró una fuente de energía eléctrica. Esta fuente de energía eléctrica se usó como una batería y así comenzó con este motor eléctrico a corriente directa. Bueno, en 1834 se fabricó el primer motor eléctrico. Se hizo historia cuando Thomas Davenport inventó el primer motor eléctrico a baterías en 1834. Este fue el primer motor eléctrico que tuvo suficiente potencia para realizar una tarea, y su invento se utilizó para alimentar una imprenta a pequeña escala. Esta máquina fue la primera en convertir energía eléctrica a mecánica de manera funcional, o sea, en una máquina que es capaz de realizar un trabajo. La siguiente pregunta es ¿qué es un motor a corriente directa? Y ¿cuáles son los principios físicos en los cuales se basa su funcionamiento? Bueno, el motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, y provoca un movimiento de torque. Se basa en la ley de Lorentz, y esta ley dice que cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se sumerge en un campo magnético, el conductor sufre una fuerza, y esta es perpendicular al plano formado por el campo magnético, y la corriente siempre sigue la regla de la mano izquierda. Y la siguiente pregunta es ¿qué partes básicas integran cualquier motor a corriente directa? Bueno, un motor a corriente directa principalmente funciona con dos partes, que es el estator y el rotor. El estator da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro que es generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran dos polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica y también devanado. Tiene un núcleo al que llega la corriente mediante dos escobillas, aunque estos motores también pueden no tener las escobillas. Algunos usos de los motores eléctricos a corriente directa es que los motores a corriente continua y directa es lo mismo. Los motores a corriente continua pueden variar en tamaño y potencia. Obviamente depende de qué tanta potencia y tamaño es el trabajo que pueda hacer, pero se puede utilizar para diversos juguetes eléctricos o electrodomésticos, o hasta para impulsar el movimiento de grandes cosas como lo son vehículos o trenes, o para ascensores o cosas de ese estilo que tenga que ver con movimiento o transformación de energía en trabajo. Los motores de corriente continua también se utilizan para aplicaciones de control de velocidad variable, como lo son las maquineras industriales y vehículos de motor, como lo son los carros de hoy en día. Conclusión personal sobre el uso y la importancia de los motores a corriente directa, cómo afectan en la vida y si pueden ser una solución para contrarrestar el cambio climático. Bueno, a pesar de la creciente desarrollo de los motores a corriente alterna, y obviamente existe una gran rivalidad entre ellos, obviamente los motores de corriente eléctrica continua se siguen utilizando hoy en día, como lo pueden ser en industrias o en vehículos, y estos tienen una gran importancia ya que nos facilitan el movimiento.
y desde su invención ha sido un paso más adelante hacia potenciar la invención y el desarrollo de este tipo de maquinaria que nos puedan facilitar a nosotros como humanos en nuestro día a día. Ahora, si estas máquinas claramente ayudan al cambio climático, ya que estas máquinas no se basan en la combustión, que como sabemos los motores de combustión son contaminantes, ya que se basan en el uso de petróleo, de diésel o puede ser también de máquinas de vapor. Sin embargo, estos sí tienen un cierto impacto en la atmósfera y ante el desarrollo del cambio climático. Entonces, los motores eléctricos, cualquier motor eléctrico, es un paso muy importante hacia hacia el desarrollo sustentable, hacia no contaminar el planeta. Y podemos poner como ejemplo a marcas como Tesla, que ya están implementando motores eléctricos, o no sé, el Prius, que ya es híbrido y claramente tiene una menor contaminación. Entonces, sí, evidentemente los motores eléctrica a corriente continua son un gran paso hacia la evolución del cambio climático. Es cuanto.